El guardián del umbral. Hemos dicho muchas veces que todo cuanto existe en la naturaleza parte de la obra de la propia naturaleza. Es una creación humana, es decir, la gran verdad que está involucrada en el término magia, un ambiente social, individual, familiar e incluso cósmico. Siempre surge de las entrañas científicas de seres psicológicos que están tratando de equilibrar en su vida aquello que técnicamente llamamos el par de los opuestos, es decir, la polaridad que está intrínseca en todas las áreas de la manifestación, sea cual sea el plano de manifestación de dicha expresión. Por tanto, el analizar los ambientes sociales del mundo como si fuera una creación del hombre trae a nuestra mente uno de aquellos conocimientos que ha sido el tema fundamental de todo verdadero esoterista. Se trata de la base donde se apoya toda manifestación ambiental y como vemos el ambiente está supercargado de energía negativa. Lo vemos por doquier. Existe todavía en todas las zonas del planeta o en casi todas ellas hambre, desolación, enfermedad, guerra y muerte. ¿A qué es debida esta situación? ¿Cuál es realmente el trasfondo de esta magia organizada que tratamos de llevar a la práctica? ¿Acaso no es el reconocimiento del mal planetario que existe por la imposición psicológica de los seres humanos? Que no es una creación al azar, sino que el mal es producto del ser humano, igual que el bien, pero quisiera, dadas las condiciones ambientales del momento actual, que tomemos en consideración mayormente esta creación mágica que esotéricamente llamamos el guardián del umbral. Este ha sido descrito esotéricamente en todos los tratados ocultos de la humanidad. La Iglesia cristiana lo define como el demonio. Sin embargo, todas las religiones que hablan del demonio no han sabido explicar científicamente el porqué de la creación del demonio, cuál es su causa y cuál es la base donde sustenta sus raíces. Es el ser humano cuando todavía no ha comprendido su situación dentro del marco social en donde vive inmerso. El desconocimiento de que el mal es producto de su propia vida imperfecta y que, por lo tanto, el guardián del umbral, el diablo tentador, al cual hace referencia a los tratados místicos, es nuestra obra, la obra de la humanidad. Entonces, ¿qué es exactamente el guardián del umbral? Es una entidad que, al igual que el ser humano, tiene un centro de conciencia y una expresión en tres niveles muy definidos: un nivel físico, un nivel astral o emocional y un nivel mental. Todo este producto armonizado constituye un egregor, una forma psíquica que está planeando constantemente como una espada de Damocles sobre el aura etérica de la humanidad, constituyendo nuestra obra, y esta obra es tan gigantesca que avasalla nuestros sentidos, nuestra imaginación y el propio pensamiento. ¿Cómo se ha formado esta entidad? Ya que aseguramos o afirmamos que es una creación de la humanidad, se ha ido creando por fases a través de las edades de la historia del mundo, de que se inició la primera de la raza humana. Como sabemos, existen dos razas de las cuales sabemos muy poco: la raza polar y la raza hiperbórea, la una netamente etérica y la otra semietérica. Están fuera de los registros de la historia. No hay osamenta ni esqueletos que puedan dar noción de lo que fueron estas razas, por la sencilla razón de que no estaban integradas físicamente como lo estamos nosotros a través del cuerpo físico. Se nos dice ocultamente, ya que hablamos en un sentido profético e iniciático, que estas dos razas, la polar y la hiperbórea, guardan una estrecha relación de analogía con las dos iniciaciones menores de las que nos habla la tradición oculta. No se sabe, o se sabe muy poco, de estas dos iniciaciones que tienen lugar en los ashram de la jerarquía. Pero sí sabemos que la primera raza organizada, como es la raza Lemur, la primera que empieza a tener un cuerpo físico o empieza a organizarse
un cuerpo físico muy parecido al que tenemos en la actualidad. Pero, ¿qué sucede? Aquí hay un misterio en la construcción de este egregor, de esta entidad psíquica que llamamos el guardián del umbral. Y es que la primera y nebulósica fuerza que se creó como base sustancial del guardián del umbral fue aquel misterio esotéricamente comprendido como de separación de la unidad, cuando el andrógino, que desciende de las dos razas precedentes, se divide en dos y crea el hombre y la mujer. Automáticamente empieza a crearse los primeros síntomas de lo que será el sexo. ¿Cuál es el resultado? El resultado de la creación de los sexos procedentes de una entidad andrógina es aquello que místicamente se llama el pecado original. No existe pecado, naturalmente. Son invenciones religiosas, pero hay que darle un nombre para que ustedes tengan una referencia de lo que yo trato de decir. Entonces, el pecado original, ¿cómo se produce? Por la imperfección del hombre, que solamente posee instintos, carece de sensibilidad y carece de mente. Sin embargo, está inducido por la fuerza monádica de la cual procede, y aquí hay un misterio que todavía no ha sido revelado, que es el misterio del andrógino y el misterio de la dualidad que surge de este andrógino. ¿Qué es exactamente un ser andrógino? Un ser andrógino es una entidad monádica, pura, limpia, libre de karma, que decide tomar un karma de manifestación a igual que lo hace el logos planetario o un logos solar a través del aspecto espíritu y el aspecto materia. Dios es el mismo. La monada, el andrógino, se divide en dos dentro de sí mismo y crea dos egos, o lo que será egos en el transcurso de las edades. Y uno de aquellos egos tendrá un carácter positivo o masculino y el otro ego tendrá una participación netamente femenina. Y aquí entonces, ya como se crean los sexos, partiendo de una sola entidad monádica, que al manifestarse como lo hace Dios en su universo, crea un aspecto positivo y un aspecto negativo de su propia naturaleza. Es que aquellos dos egos se diferenciarán de su creador monádico solo a través del tiempo. Ustedes saben que existe una muy conocida teoría espiritual denominada las almas gemelas, como que no ha sido interpretada convenientemente el símbolo de lo que es la diferenciación de los sexos a través de una sola unidad monádica, y como que no existe referencia de naturaleza muy práctica y científica para que la gente comprenda esta cuestión. Resulta que existe una serie de ideas extravagantes acerca de lo que realmente es el alma gemela, nada más ni nada menos que las dos polaridades dentro de una misma monada que tarde o temprano tendrán que reunificarse. A medida que se separan los egos a través del tiempo, se crea la herejía de la separatividad, pero esta herejía es científica completamente, se basa en las leyes duales de la creación. Entonces, ¿qué sucede? Un ego y otro ego, aquello que será un ego masculino y otro femenino, que a través de las edades se reencontrarán para constituir nuevamente el andrógino del cual proceden, y entonces viene el misterio que solo es revelado en la tercera iniciación, que es cuando se destruye el cuerpo causal, y en esta destrucción está el misterio del andrógino, lo que produce el regrupamiento de dos dualidades para constituir la esencia espiritual. Después ya no existe más ego, existe la monada y su manifestación física. Lo demás no existe. Se consume el matrimonio místico al cual alude la iglesia cristiana, el matrimonio celestial. El Padre en los cielos, el espíritu y la materia completamente reconciliados constituyen aquella etapa que llamamos la liberación. Bien, pero a medida que se va distanciando el ego de su alter ego, a medida que es más grande la distancia entre los egos de la misma monada, se aplica a todas las monadas que surgen de cualquier centro creador planetario.
es más causada la dualidad y más concreto los signos del sexo. Y entonces viene el pecado original, la falta de amor, la ignorancia, el desconocimiento completo de las leyes fundamentales de la dualidad en la vida de la naturaleza. ¿Y qué sucede? La distorsión sexual y la base del guardián del umbral se apoya en aquellas lejanísimas edades en las cuales se perdió el estímulo del andrógino y por separatividad se creó una barrera entre dos dualidades que proceden de la misma unidad, provocando aquella cobertura tremendamente nebulosa y fuerte, profundamente sombría, donde se apoya la primera fase del guardián del umbral, es decir, el fundamento de donde surge toda esta fuerza que constituye el mal del mundo. Sucede otra etapa. Llegamos a la quinta subraza de la raza Lemur y sucede algo impresionante. Los ángeles solares dotan de mente al hombre animal y aquellos hombres animales que constituyen el poder invocativo del tercer reino acuden a los prometeos del cosmos, a los ángeles solares que arrebatando el fuego de la mente a Júpiter, según la tradición hermética, van incendiando los cerebros incipientes del hombre animal y depositando en el cerebro del hombre primitivo el germen de la mente. Y entonces la mente, en un cuerpo lemur, al que le falta todavía sensibilidad, crea una reacción entre el cuerpo etérico que está construyendo y la fuerza astral que tiene como meta el hombre en aquellos momentos. Pero esta lucha produce un conflicto y este conflicto origina una nueva capa o sedimento psíquico alrededor del aura etérica que constituye la base donde se apoya el guardián del umbral. Van sucediendo las edades, el hombre empieza a sentirse amparado por lo que la llamamos sensibilidad. La sensibilidad es la ley del plano astral y tiene varios niveles. Como existe una mente y todavía no está organizada, la potencia emocional constituye la fuerza que se ampara potentemente en la base formada anteriormente y constituye una tremenda fuerza que esotéricamente llamamos kama manásica, la mente absorbida por el deseo, por la potencia invocativa de los señores del deseo, junto con la potencia invocativa de los señores que están construyendo el cuerpo etérico. Tenemos entonces un hombre que todavía no posee la autoconciencia completa, que por lo tanto procede de una manera completamente desacertada, y esto añade una cama manásica a la estructura del guardián del umbral. Ahí, en la cuarta subraza de la cuarta raza, sucede un milagro de sensibilidad. Hay un poder latente en el individuo. Posee autoconciencia, posee un conocimiento, un reconocimiento del mal, pero todavía no procede de acuerdo con el bien y crea una capa mental inferior alrededor de las capas anteriores, cama manásica, astral y etérica, que constituyen la estructura de su entidad que llamamos el guardián del umbral. Y llegamos a nuestros días después de aquella fase astral que define lo que será el fundamento de la magia organizada en nuestro mundo, la magia del bien y la magia del mal, la taumaturgia o teurgia y la geosia. Entonces existe al menos una separación completa entre el bien y el mal en nuestro mundo, y el hombre empieza a ver claro el proceso y a sentirse identificado ahora con el bien o ahora con el mal, constituyendo otra entidad completamente distinta, porque ya no es solamente el guardián del umbral el que está accionado y llevando a cabo la evolución del mundo psicológico de los seres humanos. Se está creando un foco de atención en otros niveles y entonces sucede
las etapas que traen como consecuencia la evolución de la mente a través de la raza aria o la quinta raza, en la cual la mente empieza a comprender el bien y a luchar contra el mal y consecuentemente empieza a robarle fuerza al guardián del umbral. Y hemos llegado a los momentos actuales. Se darán cuenta que va muy rápido el proceso, pero ha durado millones y millones de años hasta llegar el momento actual con los grandes problemas que tenemos planteados socialmente hablando y que de todos los órdenes, los cuales significa que el guardián del umbral todavía está ahí y que somos nosotros los que estamos alimentando a través de los errores pensamientos, la falta de sensibilidad, la ambición y el instinto. ¿Qué sucede ahora? ¿Acaso no son los momentos actuales los más agudos entre los seres humanos contra esta tremenda entidad que hemos construido a través de las edades y que llamamos el diablo? Como ustedes quieran. No hay más diablo que nosotros, tampoco hay más ángeles que nosotros. Ahí está la gloria de la perspectiva que tenemos para el futuro y qué haremos con este futuro. Verdad que es un desafío. Verdad que todo esto estamos hablando aquí acerca de la magia organizada no es sino un desafío a nuestra propia conciencia, a ver si despertamos de una vez por todas y empezamos a sacrificarnos a nosotros mismos, que sacrificar aquellos vínculos de relación que tenemos con el guardián del umbral y empezamos a crear dentro de nosotros el ángel de la presencia, el ángel que tiene que luchar finalmente para destruir el germen del mal dentro de nosotros y constituir aquella fuerza segura que guiará los destinos del hombre aquí en la tierra. ¿Qué es aquello que místicamente llamamos el sendero? ¿Acaso no es el darse cuenta de lo que es el mal afirmando la voluntad del bien? Y todos lo sabemos porque lo sabemos desde que tenemos uso de razón, pero ¿qué hemos hecho con lo que sabemos? Lo que hacemos con tantos y tanto conocimiento esotérico, lo dejamos en el baúl de los recuerdos, o sea, en el baúl del subconsciente, y allí dejamos que se vayan pudriendo aquellas cosas que deberían ser ilustradas, la guía segura de la conciencia. Pues, ¿cómo podremos luchar contra el mal si no poseemos suficiente cantidad de bien dentro de nosotros mismos? Se saben ustedes que esta entidad débica que llamamos guardián del umbral, al cual hemos dado un vestido etérico, un vehículo emocional y un corazón, una coraza mental, donde apoya su propia autoconciencia y que sin embargo somos nosotros los que hemos creado y lo hemos mantenido vivo aquí, constituyendo los ambientes sociales, económicos, políticos, religiosos del mundo. Si nos damos cuenta de esta situación y realmente estamos interesados en cumplimentar el plan de Dios sobre la tierra, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Mantenemos a la deriva? No digo que hay que luchar contra el mal. Cuidado. Seamos conscientes. Luchar contra el mal es robustecer el mal. Es aumentar su poder, su autoconciencia, su férrea disciplina y su control sobre nosotros. ¿Qué hay que hacer entonces? El gran maestro Kut Tumi dijo hace mucho tiempo a la interpretación de uno de sus discípulos: no hay que luchar contra el mal, sino hay que practicar el bien. Practicando el bien no se lucha contra el mal, pero se afirman los derechos de primogenitura como hijos del reino de Dios. Es preparar aquel camino a través del cual el bien irá enseñoreándose o controlando el mal, constituyendo
las grandes avenidas de contacto con el bien cósmico de la misma manera que tanto estábamos creando el guardián del umbral. Estamos afirmándonos en el gran mal cósmico que existe por doquier. Pero como no es la lucha, porque en la lucha el elemental guardián del umbral encuentra su propia autosatisfacción y su propia ley de supervivencia, es realizando el bien como el mal va perdiendo fuerza en nuestro interior. Y es esta ley, la ley que rige el sendero de los justos, la ley que rige todos los aspectos dinámicos de la naturaleza, es la ley de los fuertes, de aquellos que aman a Dios por encima de todas las cosas y que por lo tanto los conocimientos esotéricos no constituyen en manera alguna afirmación del sentimiento de lucha que está imperando en doquier, que está haciendo que luchen los bosques entre sí y que cada bloque lleve consigo un gran número de naciones. ¿Acaso no es este programa que tenemos asignado como esoteristas? ¿Se dan cuenta de la situación? Estamos creando constantemente a través del estímulo de la lucha una fuerza antagónica contra el bien que ansiamos desarrollar sin darnos cuenta de que, tal como decía Buda, el gran iluminado, el hombre perfecto vence sin luchar. ¿Por qué luchamos entonces? ¿Por qué somos cobardes? ¿Por qué no afrontamos directamente ninguna situación psicológica, sino que estamos dejándonos imponer una ley que no somos nosotros? Es la ley de aquellos que creamos y seguramente estamos creando todavía y que constituye el demonio tentador de las religiones, este espíritu contra el cual no hay exorcismo alguno que pueda vencer, porque el exorcismo, si no se basa en esta ley científica suprema del reconocimiento de esta unidad como una obra del hombre y no como una obra que surge como un aborto abominable de las extrañas de la naturaleza, jamás será comprendida esta ley, jamás será comprendido este principio.